pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora. Y dice, termina con esto: tienes tú el rocío de tu juventud. Y gloria al Señor por esto, hermano, porque no sabes, o yo no sé si sepas qué es lo que pasa cuando estamos nosotros en la presencia del Señor, adorándole al Señor. Lo que pasa, una de las cosas que pasa cuando tú adoras al Señor es de que estás prolongándote vida. Estás prolongándote vida. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay vida. El Espíritu de Dios es vida, y esto es lo que Dios nos inyecta a nosotros: vida cuando estamos adorándole al Señor, vida cuando nosotros nos acercamos a Dios. El Señor, este canto decía que el Jesucristo está a la diestra del Padre. Y fíjate lo que dice este versículo 110:1: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Y eso se lo decía a Jesús, pero te lo dice a ti también, iglesia, esta noche: siéntate a mi derecha, hijo mío, porque yo voy a poner a tus enemigos debajo de tus pies. Y si crees esto, iglesia, eso va a suceder en tu vida, y está sucediendo ya, porque tú eres un hijo de Dios. Porque nosotros nos acercamos ante la hermosura de su santidad, ante la grandeza de un Dios eterno, de un Dios enorme, de un Dios grande. Tenemos que, iglesia, entender qué es lo que a lo que venimos delante del Señor en este santuario. Cuando venimos a este santuario, venimos a presentarnos delante de un Dios grande, delante de un Dios vivo, delante de un Dios que está para escucharte y para responder a tu clamor, a lo que tú le pidas. Sabes que delante de la presencia del Señor, dice aquí la Escritura, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Pero sabes que la Escritura dice en uno de los salmos: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién subirá al lugar santo? ¿Qué dice la Escritura? El limpio de manos, el puro de corazón, y el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Ellos son los que se acercan delante del monte de Dios, delante del Dios santo. Y sabes, quiero decirte esta noche que tú eres uno de ellos, de los que se acercan al Señor. Tú en esta tarde, en esta noche, te estás acercando delante del Señor. Pero ¿por qué razón nos acercamos delante del Señor, iglesia? Una de las cosas por las cuales tú y yo tenemos acceso al Padre, acceso a la presencia del Señor, es nada más y nada menos. Y yo quiero que entendamos esta noche esto, iglesia: es de que tú eres santo y adoramos a un Dios santo. Amén. Esto es lo que nos hace, iglesia, deleitarnos delante de la presencia del Señor. Esto es lo que nos hace. Identidad cuando venimos a la presencia del Señor. ¿Identidad con quién? Con el Señor. Tu espíritu se conecta rápidamente con el Espíritu de Dios para que en tu vida pueda haber un deleite. De otra manera, cuando venimos a la presencia del Señor, si no nos conectamos con el Señor, nosotros no podemos deleitarnos. Vamos a salir insatisfechos de la presencia del Señor. Y yo quiero esta noche, iglesia, compartirte algo acerca de lo que tú y yo somos. Acerca de esto, iglesia, la Escritura dice que somos santos y adoramos a un Dios santo. Quiero que veas conmigo ahí en 2 de Corintios, segundo libro, 2 de Corintios, capítulo 7.
Yo no quiero que te desconectes esta noche de por qué nosotros nos acercamos al Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Dijo el salmista. Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y qué es el hijo del hombre para que tengas de él memoria? ¿Quiénes somos, Señor, para que tú te acuerdes de nosotros? Cuando andábamos sin Cristo, nosotros pensábamos tal vez de esta manera, pero ahora que estamos en Cristo, la Escritura te ha dado una identidad de hijo de Dios, la identidad de un hijo santificado, de un hijo que delante del Señor, en Jesucristo, te ha presentado santo. 2 Corintios 7:1, quiero que lo leas juntamente conmigo, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es lo que el Señor me dio esta noche, iglesia, para compartirte, recordarte. Y en base a este versículo, así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad de Dios. Y el tema que quiero yo poquito abarcar es esta, iglesia, es perfeccionando la santidad en el temor de Dios, precisamente lo que viene en este versículo. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así te decía al comienzo, necesitamos como cristianos entender qué significa la palabra santo. La palabra santo, iglesia, nosotros tenemos que entender que la palabra santo significa es apartado, es separado de. Si tú te fijas en la Escritura, cada cosa que en el tabernáculo de Moisés se usaba, Dios le dijo a Moisés que juntara cada uno de esos utensilios y los apartara para el servicio del templo. Y en el templo hay utensilios apartados y son santificados, pero también hay vasos, hay vasijas también apartadas para honra. Y la Escritura te dice, iglesia, que tú y yo, nos dice que somos santos. Pero vamos hacia la meta, ¿cuál es la meta? Dice que la meta es llegar hacia la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es ese varón perfecto? Es Jesús. Jesús es el varón perfecto. Dice la Escritura que el que no conoció pecado por nosotros, Él se hizo pecado. Y en la cruz llevó el pecado de todos nosotros. Y delante del Padre, tú eres presentado santo por la sangre de Jesucristo. No hay nadie que te pueda quitar esa identidad de hijo. Cuando el enemigo venga a decirte o a querer atormentarte o a querer acusarte, tú tienes que decirle, ¿sabes qué, Satanás? Yo soy santo porque yo soy lavado con la sangre del Cordero y yo tengo la identidad de hijo. Pero el apóstol Pablo le decía a los corintios, así que ahora, hermanos, casa de bendición, así que casa de bendición, puesto que tenemos tales promesas. Ahorita vamos a hablar de qué promesas se estaba refiriendo Pablo. Dice, límpiense de toda contaminación que haya en sus vidas, tanto así de carne como del espíritu. Y dice, perfeccionen la santidad, algo que tú ya eres, algo que tú ya tienes. Tenemos que perfeccionar. Perfeccionar, iglesia, anoté algunas referencias de perfeccionar. Significa acabar una cosa enteramente, dándole el mayor grado de perfección o de excelencia.
Esto es lo que significa perfeccionar. Otra cosa dice, darle a una cosa el mayor grado de calidad y detalle posible. Otro dice, es progresar constantemente. Y yo pongo como paréntesis, el cristiano debe ser perfecto en su esfera, en lo que nosotros nos movemos. Tenemos que tratar de ser perfectos en nosotros, ¿verdad? Dice, en la esfera limitada que tenemos nosotros. Nosotros, por más que queramos ser perfectos, la Escritura dice que no hay nadie perfecto, ni justo, ni aun uno. Pero ¿cuál es nuestra meta? Es llegar a la perfección. Por eso el apóstol Pablo les dice, límpiense de toda contaminación y perfeccionen la santidad que hay de usted, hay en nosotros. Entonces, ¿cuál es el mandato, iglesia? Como hijos de Dios santos, ¿cuál es el mandato que el apóstol Pablo nos dice? Perfecciónate. Perfecciónate. Perfeccionemos la santidad que el Señor nos ha dado. Tenemos que buscar ser, iglesia, excelentes delante del Señor. Tenemos que buscar perfeccionar aquellas áreas en nuestra vida para presentarnos delante del Señor, como dice la Escritura ahí en Romanos capítulo 12. Dice que nos presentemos delante de Él como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice la Escritura que es el culto racional, el culto que tú vienes a entregar día con día o reunión tras reunión. Tú vienes y traes una ración delante del Señor y la presentas, tu ofrenda. Y si tu ofrenda no es agradable al Señor, es porque nosotros no hemos perfeccionado, no nos estamos perfeccionando en esa santidad. Es lo que hacemos en nuestro diario vivir como cristianos, presentarnos delante del Señor. A manera de comentario, mira, había un niño de apellido Colt. Este niño, cuando a la edad de 7, 8 años, a él le gustaban mucho las armas, las pistolitas. Y este niño, cuando en su infancia, dice que quería que su papá le comprara nada más pistolas, armas, porque a él le gustaba desarmarlas. Le gustaba. ¿Cuántos cuando éramos niños no descompusimos nuestros juguetes? Les quitábamos la llanta a los carritos, total, las bicicletas las traíamos sin cadena, ¿verdad? Pero este niño le decía a su papá, yo quiero que me compres un arma, de juguete, claro, pero a él le gustaba desarmar. Pero él tenía un sueño de perfeccionar esas armas. Y estamos hablando del revólver. El revólver, yo no sé mucho de armas, pero el revólver, ¿se acuerdan cómo le hacía Toro, el llanero solitario? Le hacía así, ¿verdad? Manual. Le hacía así, ¿por qué? Porque el revólver tenía que dar un brinco y dar otro brinco. Bueno, el sueño de este niño era perfeccionar las armas. Cuando ya llegó a una edad adulta, él cumplió su sueño y empezó compró un arma y empezó a ver el mecanismo, la siguió desarmando y empezó a ver el mecanismo dentro de ellas, y él empezó a perfeccionar. Y ahorita, bueno, las armas hay automáticas y hay semiautomáticas. Ahorita te voy a decir por qué te digo esto. Te estoy hablando acerca de las armas. Él perfeccionó el revólver. Y ahorita hay muchas armas, ¿verdad? Ahorita te voy a decir por qué estoy poniendo este ejemplo de las armas. La santidad, iglesia. La santidad, ¿cómo me voy a perfeccionar en la santidad? Yo ya soy santo delante del Señor, pero ¿cómo es que dice el apóstol Pablo que perfeccionarnos en la santidad de Dios? Y dice, en el temor de Dios. La santidad en la vida del cristiano solamente se puede perfeccionar de esta manera: en el temor de Dios. Solamente. No hay otra manera. Si tu vida cristiana
Yo no sé cómo estemos, cuánto has crecido, cuánto llevas en el Señor, cuánto tiempo. A lo mejor vas empezando, a lo mejor tienes tiempo, pero quiero decirte que todos y cada uno de nosotros vamos en ese camino de perfección. Si nosotros nos quitamos de nuestra mente el que nunca nos debemos de perfeccionar, aún el apóstol Pablo dijo que ninguno tenga en sí mismo un más alto concepto del que debiera de tener. O sea, ni tú eres más ni tú eres menos. En Cristo Jesús todos somos iguales delante del Señor. Pero sí, te digo, hay quienes llegan a una estatura, una madurez, y hay quienes ahí van, como luego dicen, ¿verdad?, a golpe y porrazo, pero ahí vamos. ¿Cómo te ha ido? Si tú le hablas ahí con alguien, ¿verdad?, un cristiano, hermano, ¿cómo estás? No, pues mira, pues es que estoy batallando bastante. Pues es que, mira, pues sabes, ¿te acuerdas que yo fumaba mucho? Y luego me acerqué a Cristo y pues volví a caer en el cigarro, volví a caer en la cerveza, volví a caer pues estoy batallando conmigo mismo. Entonces, esta persona no se está perfeccionando en la santidad. Para perfeccionar nuestras vidas en la santidad, tenemos que hacerlo solamente bajo el temor de Dios. Solamente. Cualquier otra forma, cualquier otra manera pueda ser que se pueda llamar superación personal. Pero en la vida del cristiano no hay, bueno, si hay superación personal lo puedes hacer, pero la perfección de que habla el apóstol Pablo solamente se puede llegar bajo el temor de Dios. Y ahorita te voy a seguir explicando esto. Primera de Corintios 1, yo quiero que vayas ahí conmigo. Primera de Corintios 1, el apóstol Pablo le habla a los corintios y les dice, se refiere a ellos como santos. Primera de Corintios 1, del 1 al 3, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, ¿a quiénes? ¿A quiénes les está hablando? A los santificados, ¿en quién? En Cristo Jesús. Solamente y únicamente podemos nosotros ser santificados en Cristo Jesús. En nadie más podemos nosotros buscar una santificación, sino solamente en Cristo Jesús. Y a ellos se refiere de esta manera el apóstol Pablo. Y eso es lo que quiero yo que quede bien claro, iglesia, que tú y yo somos santificados en Cristo Jesús. Y Él nos ha presentado delante del Padre. Cuando le dijo el Señor, siéntate a mi diestra, Él está intercediendo por ti y por mí. Y Él te está presentando continuamente como santo. Cuando el enemigo va delante de Dios a acusarte, sale Jesús como nuestro defensor, como nuestro abogado, y te dice: no, Él es un hijo mío, Él es santo. Está batallando, pero va a la perfección. Va rumbo a la perfección. Va rumbo a hacer cambios en su vida. Entonces, 1 Pedro 1:13, quiero que me acompañes ahí también. 1 Pedro 1:13. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que perfeccionar en el temor de Dios? Dice, por tanto, ¿lo tienen? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. ¿Cómo debemos de esperar? Como hijos obedientes. Y te dice: no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Antes de llegar a Jesucristo, tú no eras santo, pero ahora que estás en Cristo, tú eres santo. Y si nosotros no buscamos el conocimiento de la palabra, nunca vamos a saber cómo santificarnos bajo el temor de Dios.
Entonces el apóstol Pablo dice que ya no estés bajo la ignorancia que antes teníamos, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Cuándo, iglesia? ¿Cuándo? ¿Si están leyendo? ¿Me están acompañando? ¿Cuándo tenemos que presentarnos santos? En toda, dice, vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Entonces, el apóstol Pablo les está diciendo que perfeccionen la santidad. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo le voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que perfeccionar? Bueno, tú sabes. Dice que en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuál es tu rol de vida? ¿Cuál es tu programa del día? ¿Cuáles son las gentes con las que te relacionas? ¿Cuáles son la gente con la que tú tienes comunión? Bueno, en todo y cada una de las cosas nosotros tenemos que buscar caminar bajo la santidad del Señor. Nuestras conversaciones tienen que estar bajo la santidad del Señor. Nuestras amistades tienen que también buscarlas, seleccionarlas bajo el temor de Dios. El apóstol Pablo les dice que en toda esa manera de vivir tenemos que ser santos. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor, ¿cuándo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. En esto consiste nuestra perfeccionar la santidad en nosotros, en nuestro diario vivir, en todas las cosas que nosotros hacemos, iglesia. Tenemos que ir perfeccionando la santidad de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque hay una identidad en ti, que tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y el versículo que comencé hablando dice que cuando el Señor, el día del Señor viene con poder, dice, tus hijos corren a tu presencia. Tus hijos van y se deleitan en tu presencia. ¿Por qué? Porque tenemos identidad de hijos, identidad de santos. Que el enemigo no te quite de tu mente ni de tu corazón el que tú eres santo. El apóstol Pablo dice que esta obra, Jesús, esta obra de santidad, Jesús la selló en tu vida, poniendo el Espíritu Santo en tu vida, en tu interior. Esto es lo que te distingue, iglesia, del mundo. Esto es lo que nos distingue de cualquier otra gente que no tiene a Cristo. Te distingue el Espíritu Santo. Te distingue que tú eres santo. Por eso se te lo dio, porque tú eres santo, por el sacrificio de Jesús. Si tú vas y le preguntas a alguien afuera, ellos no tienen el Espíritu Santo. Aún hay gente que tiene una religión, pero no cambian. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. Porque no saben cómo perfeccionarse en el Señor. Porque día con día batallan en muchas cosas. Porque no encuentran cómo perfeccionar, cómo ser mejores. Y no para sí mismos, sino para el Señor. Entonces mira, el apóstol Pablo le dice a los corintios, y él habla de la santidad como un estilo de vida. Pedro en estos pasajes habla de la santidad como un estilo de vida. Y eso es la santidad, iglesia. La santidad es un estilo de vida en nosotros como cristianos. No es ser santo nada más cuando venimos a la reunión. No es ser santo nada más cuando vamos a algún congreso o cuando vamos a alguna otra reunión en otra iglesia. No, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Si estamos captando, iglesia, esto. Amén. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo.
Cuando nosotros venimos al Señor, Salmo 96:9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Y eso nada más lo puedes hacer tú y yo. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Ahora, qué me pide Dios que haga para perfeccionar la santidad en mí? ¿Qué pide Dios? Volvemos ahí a 2 Corintios 7. Le está pidiendo el apóstol Pablo a los corintios y les dice: límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu en el temor de Dios. Son dos áreas que tenemos que separar nosotros en nuestras vidas, y tenemos que distinguirlas muy bien y ser sinceros con nosotros mismos. Si tienes el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios es quien te va a redarguir y te va a decir en qué área en tu vida tienes que perfeccionar. Si tú estás batallando, es porque no estás caminando bajo ese principio de perfeccionarte en el temor de Dios. Si vamos ahí a esa meta, vamos ahí en ese caminar, pero tenemos que poner armas, tenemos que hacerlo propio en nuestras vidas, tenemos que abrazar la palabra de Dios y hacerlo carne en nosotros, aplicarlo. El apóstol le decía: límpiense de dos cosas, de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿A qué se refería a toda contaminación de carne? Se refería a tanto aquellas cosas que te dañan el cuerpo, aquellas cosas que deterioran el cuerpo, aquellas cosas que aún de dentro de nosotros salen de nuestra boca y salen, y en vez de decir que hablamos nosotros palabras de sabiduría, a veces hablamos cosas que no deberían de estar en nuestra boca. Límpiense de toda contaminación de carne. Podemos enumerar muchas cosas. ¿Qué te contamina la carne? ¿Qué te contamina el cuerpo, iglesia? Bebidas. Hay gente, tal vez pueda haber cristianos que según sus relaciones interpersonales, hay gente que a lo mejor le gusta tomar y te juntas con ellos, pues porque te tienes que juntar con ellos, pero te invita una copa, te invita a un cigarro, te invita a algún lugar, X cosa, yo no sé. Pero si tú no estás bien cimentado en Jesús, y si tú no tienes la identidad de Dios como un hijo santificado, tú te vas a enrolar con ellos y tú vas a ir a los lugares donde ellos van. Y entonces no estamos aplicando la palabra del Señor que dice: conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Se fijan? La palabra del Señor nos da la pauta de cómo debemos de conducirnos en toda vuestra manera de vivir. El apóstol Pablo hablaba a los corintios. Bueno, no quiero adelantarme, pero cuando el apóstol Pablo habla acerca de toda contaminación de espíritu, ¿a qué creen ustedes que se refiere? Toda contaminación de espíritu. ¿En qué momento tú estás contaminando tu espíritu? O sea, tu espíritu, no el espíritu de Dios. Pero quiero decirte, si tú contaminas tu espíritu, estás contaminando también y entristeciendo al Espíritu de Dios que está en tu vida. ¿De qué forma yo contamino mi espíritu? Bueno, a veces ahí platicando, ¿verdad? Murmurando, hablando cosas de más, hablando, vamos, a veces también cambiando la palabra de Dios a nuestra conveniencia y compartiéndola con otros. También ahí estamos contaminando nuestro espíritu. Hay muchas formas que tenemos que identificar de cómo y qué es lo que nos está haciendo daño.
¿Por qué? Si en un momento, ahorita tú estabas tan emocionado delante de la presencia del Señor, pero a los 5 minutos llega alguien y te dice infinidad de cosas, y entonces ya te cambió, ya cambió tu espíritu, ya no pensabas tú, es más, te bajó de la nube en que andabas. ¿Sí te ha pasado eso? Cuando estás en la presencia del Señor y te deleitas tanto, llegas a tu casa y te encuentras con oposición, te encuentras con que el esposo ya te dijo algo y te regañó, o la esposa también te dijo algo, y empieza a entristecer tu espíritu. De cuando tú venías delante de la presencia del Señor gozoso, si tú permites que Satanás te robe ese gozo, vas a permitir que Satanás entristezca tu espíritu. A tantas cosas más que el apóstol Pablo les decía a los corintios: límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu. Pues ¿dónde andaban? ¿Qué han hecho entonces? ¿Por qué están así? ¿Por qué estaban los corintios tan contaminados en su carne y tan contaminados en su espíritu? Porque se dejaron guiar, se escucharon voces aún de la misma iglesia de Corintios. ¿Sabes que dentro de la iglesia de Corintios había gente que al apóstol Pablo lo traía aquí? Pero también había gente que al apóstol Pablo lo rechazaban, lo ignoraban, lo vituperaban y le hacían tantas cosas que él tuvo que sacar la casta como un apóstol verdadero, como un apóstol lleno del poder del Espíritu Santo. Quiero que vayamos más adelante. El apóstol nos da ahí mismo, cuando nos dice que nos limpiemos de toda contaminación, el apóstol nos da la clave de cómo debemos de hacerlo. Lo tenemos que hacer bajo el temor de Dios. Y cuando la Escritura pone ahí que nuestra santificación la tenemos que hacer en el temor de Dios, como les decía hace un rato, es que no hay otra forma. Podemos nosotros agarrar a lo mejor la revista Novedades o cualquier otra revista de superación personal y para querer ser mejores, pero eso no te va a ayudar para nada. Lo tenemos que hacer estrictamente bajo el temor de Dios. Y la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces lo tenemos que hacer, iglesia, bajo este principio de la sabiduría. La sabiduría de Dios es el conocimiento. Jesucristo, dice la Escritura, Él es sabiduría de Dios. Quiero que me acompañes ahí en 1 Corintios 1:18. Ahí rápidamente, 1 Corintios 1:18. Ya estaba aquí. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. ¿A cuántos es poder de Dios la palabra del Señor? El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree y que la practica y que la ejecuta. Dice: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y dice la Escritura que de lo vil, de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero lo que yo quiero que esta noche veamos es de que nosotros tenemos que buscar perfeccionarnos en la santidad bajo el temor de Dios. Pero el principio de la sabiduría, dice la Escritura que es el temor de Dios. El temor de Dios quiere decir que nosotros tenemos que buscar la palabra del Señor y mirar en qué áreas de nuestra vida no estamos atendiendo. Esta palabra te va a perfeccionar. Esto es sabiduría de Dios. Jesucristo es sabiduría de Dios. Entonces tenemos que buscar, iglesia, perfeccionar nuestra vida bajo el temor de Dios a través de la palabra. Mira, quiero llevarte, el apóstol Pablo se puso como ejemplo a los corintios, y ahí en 2 de Corintios capítulo 6, 2 de Corintios 6, ahí acompáñame. El apóstol Pablo se pone de ejemplo de cómo perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Dice el versículo 1: así pues nosotros, colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Quiero decirte, iglesia, que esto no se lo está diciendo a gente inconversa, no se lo está diciendo a gente que no cree en Jesús, se lo está diciendo a la iglesia de Corintios. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les está diciendo? Que muchos tenían la gracia de Dios en vano. En otras palabras, ignoraban el evangelio que el apóstol Pablo les predicaba a través de Jesucristo. Sí, está hablando bien bonito el apóstol, ¿verdad? Sí, entendemos que él murió, pero pues hasta ahí, ¿verdad? Sí, nos simpatiza el evangelio y nosotros lo seguimos. En muchas iglesias hay muchos simpatizantes del evangelio, mas no hay gente que tiene identidad a veces de que es un hijo santificado. Y el apóstol Pablo comienza diciéndoles eso: hay muchos que no reciben la gracia en vano. Dice, porque dicen, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Lo que quiero que notemos aquí es el versículo 3. El apóstol Pablo se pone como ejemplo de un hombre que ha perfeccionado, ha ido perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Versículo 3 dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, el versículo 3: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Para que diga el apóstol Pablo eso, era un hombre justo, un hombre recto, yo puedo decirlo a lo mejor intachable en cuanto a la búsqueda de perfeccionar la santidad de Dios. Que yo me ponga en esta noche les diga: iglesia, yo quiero que ustedes me miren a mí, ¿verdad? Y me sigan mi ejemplo. A lo mejor les voy a fallar, es lo más seguro. Es lo más seguro que les vaya a fallar. Pero el apóstol Pablo se ponía como ejemplo y decía: no damos a ninguno le damos ocasión de tropiezo. Esto quiere decir que él trataba de ser lo más recto, lo más justo, y trataba de llevar la palabra lo más apegado a su vida. Al grado de decir eso: mis respetos. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Enumera una serie de cosas que te voy a leer el versículo
El versículo 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, ni el de Jesucristo también. Versículo 4 dice: antes bien nos recomendamos en todo como administradores, como ministros de Dios, en mucha paciencia. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Poniéndose como ejemplo y les dice: yo me recomiendo con ustedes. Y ahorita van a ver cómo es mi recomendación. Hay mucha gente, y sobre todo a veces predicadores, o gente que dice, luego saca sus cartas de recomendación, vienen de otra iglesia y luego sacan las cartas de recomendación. No, es que yo allá era el líder de alabanza, es que yo allá era el líder de los jóvenes, y es que yo también predicaba, y es que yo también imponía manos sobre los enfermos y ellos sanan, y es que yo también era anciano de la iglesia. Empiezan a sacar sus recomendaciones, empiezan a recomendar ellos mismos. El apóstol Pablo les decía esto: me recomiendo con ustedes, pero le dice en toda paciencia. Y paciencia, iglesia, paciencia es tener aguante ante cualquier situación, por más difícil que sea. Y el apóstol Pablo salía primeramente con eso: en mucha paciencia me estoy recomendando. ¿En qué cosas? ¿En qué cosas? ¿Cómo estamos de paciencia, iglesia? ¿Cómo estamos ahí en la perfección de la paciencia? A ver, ¿cómo estamos en la perfección de la paciencia? ¿Somos impacientes? ¿Somos desesperados? O sea, cuidado, porque en esa desesperación a veces decimos cosas, hacemos cosas que luego nos arrepentimos. El apóstol Pablo, él podía decir: yo me recomiendo en mucha paciencia, en todo lo que les menciona. Y fíjate lo que dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha paciencia, en tribulaciones, en, ¿qué más? Necesidades,